el oso me arrastraba y yo no podía gritar, no encontraba el machete, el ver spray, la linterna, entonces estaba ahí como y no me podía mover. Vamos a buscar una ducha, encontré un lugar donde hay ducha, que hacía un par de días que no me duchaba. Así que una ducha, print short, comprar tarjeta de memoria para la GoPro, que la que tengo está full. Y bajando, ando. Veníamos demasiado bien, ¿no? Para comprar una sonda para controlar la luz de válvula. Y cuando miro, pinchazo. Justo que hoy me bañé. Ensuciarse las manos de vuelta. Parte de la rutina, parte del work. Como dice el dicho, no está muerto quien pelea. Ya está muy lista la máquina de vuelta. Me compré una sonda, no sé cómo se dice. Voy a medir la luz de válvula, así que nada, mañana vamos a medir la luz de válvula en la máquina, a ver cómo viene. Pero bueno, viene sonando mucho a knock. Así que nada, le vamos dando despacito y bajando. Vamos a ver si aguantemos los últimos 1000 kilómetros. Pero bueno, es lo único que conseguí por acá cerca. Así que nada, espero que se escuche. La moto viene haciendo, parece entre rastrojero y cosechadores, le digo. Oh, no tengo agua. Acá no es. Por acá no es. Vamos a ver por otro lado. Luego pues, si le podemos acomodar poquito, a ver cómo era. A veces no es tan fácil, no sé lugar para acampar. El tema es que no tengo agua. I need water. Acá es la papa. Sí señores, no está muerto quien pelea. ¿Estoy grabando? Sí. Qué desgracia que la gente, mira la basura que dejan acá. Pero bueno, el lugar está hermoso, tengo agua ahí abajo. Está re clarita. Genial. Estoy contento. Bueno, gente, estoy contento. Tengo hasta leña, mira la leña que tengo. Lugarcito para acampar acá. Fogón, voy a buscar un poquito más de leña. Y nada, llegamos. ¡Ay, qué bueno conseguir lugar lindo! Qué bueno, porque el de ayer fue bastante raro. No era feo, pero fue interesante, se podría decir. Bueno, gente, acá ya estamos comidos, cenados. ¿Qué comimos hoy? Me hice un guisito de arroz que quedó buenazo. Tengo la carpita allá atrás, la moto, el fueguito. Ya puse un palo bien grande para que tire, a ver si tal vez tira toda la noche. Pero nada, acá abajo está el dique, es la laguna esa cristalina. Y se escuchan ruidos. No sé si es que son los pescados que saltan o algún bicho que anda caminando por ahí. Pero bueno, hoy cuando venía para acá vi un venado, un ciervo grandote en el camino acá como a 7 minutos de acá. Así que nada, espero que sí. Esta noche escuche ruido, si hay algún venado o algo de eso. Y no vaya a ser un oso. La verdad que sí, que me encanta estar acá. Lo disfruto muchísimo. Pero sí me da un poquito a veces
de cagazo. Siempre ando todo el día con el machete, ¿no? Pero a la noche se escuchan ruidos siempre. Porque bueno, estás en el monte y se escuchan. Estás ahí acostado en la carpa, escucha ese como... Se escucha mucho, se escucha poco. Si se escucha mucho, sale. Y se escucha poco, me quedo adentro. Se escucha cerca. Pero entonces, bueno, a veces en la mañana ya pasa todo. Ya está. Ya es de día, ya uno ve, ya está tranquilo. Pero en la noche que no ve nada, uno... Uy, papá. Y más que uno está durmiendo entre el silencio de la noche. En el día como que es otra cosa, ¿no? Pero sí me da... La verdad que me da un poquito de miedo. Pero bueno, también es como jugar con eso y con la cabeza de uno, porque también es como trabaja la cabeza de uno. Entonces bueno, voy rompiendo cada vez un poquito más esos miedos y cada vez me gusta más esta vida, ¿no? Pero que me da miedo, sí, me da miedo. Buen día, gente. Bajé rápido a buscar agua. Bajé a buscar agua y cuando vi lo que estaba pasando con la neblina, con la bruma que se levantando de la mañana, me fui corriendo a buscar la cámara. Es hermoso, no sé si va a ver. De a poquito el agua se va poniendo cada vez más cristalina. Ahí salta un pescado, no sé si lo llevan a ver. Si están saltando pescado, vamos a tiramos la caña. Si llego a pescar algo, me quedo un día más. Qué hermoso paisaje. No sabe lo que me pasó. Vine acá un rato a ver el río. Está lleno de salmones. Claro, fui corriendo, busqué el anzuelo, busqué todo, armé. Tiré la línea. La primera vez que tiro, pica uno. Cuando pica, pega el tirón, se me sale el anzuelo con la bollita, con la cucharita, con todo. ¡Qué broncón! Y tenía una que me había encontrado, así que ahora estoy trayendo un poco de fiambre, pan, queso, a ver si puedo encarnar con eso, pero como que la otra, el toque agarraron con esta no le dan bola. Así que vamos a hacer, probar con pan, queso. ¡Qué broncón, loco! Estaba ahí la bocha recién. Mira, a ver si te puedo mostrar para que vean que escucho mucho. Bueno, vamos a tirar este mejor. Loco, no te miento, saltan los pescados. Pasa que el anzuelo este que me quedó es de juguete, el otro era el propio. Ahora le estoy metiendo un sanguchazo acá, queso y como una mortadela que tengo. A ver si pica algo, que no tengo machete, a ver si me engancho uno. Pero saltan, está lleno de pescado ahí. Recién pasan al lado de acá y ni siquiera que los pueda enganchar con este, porque el anzuelito es de juguete el que tengo. Hijo de puta. El queso no le gustó, la mortadela tampoco. Ahora salió el sol, el agua cristalina llena de pescado. Qué desgraciado que soy, qué tipo burro, loco. El otro era la papa, porque con este anzuelito que tengo, no es ese. Muy chiquitito ahí. Pasan por al lado los pescados y ni me lo miran, boludo. Mira. Qué hermoso salmoncito. A ver si están acá. No me meten en el agua, a ver si me engancho con el machete, qué sé yo. Dejamos las botas, dejamos pantalón. Dejamos si le intento, a ver si agarramos uno con el machete. Están ahí, mira. Mira cómo saltan los culios.
quedo un rato quieto acá. Vamos a hacer la técnica de la espera. A ver si sirve de algo o no. Si no me congelo los pies, vamos a esperar. Tal vez son curiosos, tengo suerte. Qué bronco como se me va a ir el otro anzuelo, era la papa, porque el otro era como robador, tenía 3. Este es chiquitito, no hace nada, no. Uy, mira, está gordazo. Resultado del día, la supervivencia no es tan fácil como parece. ¿Cómo pasan las frases? Son hermosos realmente. No sé si llegó a ver, pero son re lindos, así bien, una trompita así tirada. Pasan por acá al lado, pero bueno, no. Perdí un anzuelo y nada, les tiré con queso, les tiré con pan, les tiré con mortadela, nada. El anzuelo que me quedó es malísimo. Pasan por el lado, así. Pasaba todo el cardumen de pesca y el anzuelo por el lado así. Y los bichos, ni. Como diciendo, ¿qué te piensas que somos pescados? Así que bueno, gente. Pero bueno, el paisaje es espectacular, eso sí. Sonso estos salmones, no saben lo que se pierden. Ahí están. Les tiré queso, nada. Mortadela, nada. Pan, nada. No son como las mojarritas allá del pueblo. Será para la próxima. Voy a averiguar si en Seattle hay salmón y me voy a pescar mi salmón. Quiero pescarme mi salmón, pero tengo que averiguar cómo, porque con estas cosas que tengo no le engancho la bola. Voy a averiguar, voy a leer y voy a pescar mi salmón si hay salmón en Seattle. Lo dejo firmado acá. Esa subida de mata. Bueno, pues vamos a regresar al campamento. Pero la vista que hay es espectacular y laguna realmente es hermosísima. Hola Bechi, ¿cómo estamos? Ready para hoy. Vamos a ver si tenemos el agua caliente. ¿Qué onda con el fire? Bueno, acá traje un poquito de leña. Hasta el guante de cuero me llevé. Y diciendo, no, capaz que agarro uno grande y con la tanza sola no puedo, así que para que no me corte la tanza. En la mano, digo, llevo el guante. Qué bolsa de cuerno. Así que bueno, gente, vamos a tomar el cafecito matutino. Vamos a dejar las herramientas de la artillería pesada ahí. Armamos el fuego de vuelta y tomar un cafecito rico. Igual estoy contento, porque nada, me gusta ver los bichos ahí. Qué sé yo, es lindo. Bueno gente, como ya saben, la moto viene ruidosa. Cuando estaba en México, el señor que me ayudó a armar la moto, cuando yo le pedí para trabajar en su taller, me dijo: ¿y dónde están tus herramientas? Si tú sabes trabajar, ¿por qué no tienes herramientas? Y tenía razón. Entonces ahora cada vez que me hace falta algo, me compro. Ahora me compré las sondas, jueguito de sondas, porque no tenía para regular válvulas. Y bueno, ya voy teniendo mis herramientas. Y nada, la verdad que el escape está muy bien. El escape está bien. Vamos a ver la admisión. Voilà. Y one more. Baja, admisión. Ahora cuando baje escape. Listo, ahí. Sí. Sí. Válvula está bien, amigos. Así que nada, a ver qué esperar. El tema es adentro. Mi machín no anda muy bien. Pero bueno, darle amor, despacito. No nos faltan tantos kilómetros. Creo que podemos llegar, así que nada. Con amor. Ahí vamos avanzando. Esto es el norte acá de Estados Unidos. Y tenía otro amigo que me estaba esperando acá en Canadá también. Pero bueno, este amigo en Seattle ya había rentado una casa. Y bueno, yo ya me había comprometido con él para hacer cosas también. Entonces nada, sí o sí tengo que bajar, porque la posibilidad es desarmar la moto acá en Canadá
Pero claro, yo tal vez la desarmo acá y tal vez me paso 15, 20 días hasta que me llegan los repuestos de donde los consiga, ¿no? Entonces es como que bueno, estoy entre la espada, entre la pared, si avanzar, si frenar, arreglar la moto. Así que nada, al final decidí seguir avanzando despacito, cuidándola y bajando lo más que puedo para cumplir con lo que tenía previsto ya. Así que bueno, acá vamos. Me da un poco de pena porque nada, iba a visitar a otros 2 amigos que había hecho y iba a hacer otra ruta, otros parques nacionales. Pero bueno, estoy pasando directo. Estoy haciendo la ruta más corta rumbo a donde les digo, acá a Seattle, que es ya el norte de Estados Unidos. Y bueno, la moto viene golpeando fuerte, pero bueno, vamos despacito, estamos chequeando lo más que se puede y aguanta la poderosa, que aguanta. Vamos a revisar el aceite también. Así que bueno, ya que estamos, le chequeamos todo, ¿no? Pobrecita la moto. Pero es muy loco cuánto viene aguantando. El aceite, estamos a la mitad, estamos bien. Voy a comprar un aceite para agregarle. No para agregarle porque el cambio se lo hice hace poco, pero bueno, para tener, porque no tengo aceite de repuesto. Y todavía me quedan a hacer 1000 kilómetros. Así que bueno, la poderosa va a aguantar. Va a aguantar porque es la poderosa Betsy. What I need for fishing a salmon? Show me, please. There's all kinds. So, I usually go for these things. which is good for salmon? The bigger ones are better. I have sometimes the same. The colors. This is good or no? Yeah. I have one the They same. go for bright ones like this. This is good. Yeah. They go for bright ones. Menos mal que no pesqué hoy. Ahora me siento un poquito mejor. Claro, las que están las rosaditas, que están acá al lado del agua, todos esos que veía hoy, son las mamás, por decirlo así, que vienen a poner los huevitos. Así que bueno, menos mal que no los pesqué. Vamos que seguimos la rutita con la poderosa Betsy. Bueno, people, estamos saliendo acá de este lugar mágico, increíble, esta agüita que venía de las montañas. Recién estaba hablando con las personas que dice que acá en el invierno hacen huecos en el agua, en el hielo y high fish. Así que bueno, ahora estoy yendo rumbo a Cache Creek. Estamos arrancando bien tarde, son las 12 y nada, la verdad que ¿cuál es el apuro? Recién hablando con el señor que estaba pescando, me mostraba los pelos blancos y me dijo 2 o 3 veces, para pescar necesitas ser más viejo, me dice. Yo le decía que no tenía mucha paciencia. Y como ya tiene pelo blanco, ves la vida diferente, ¿no? Y nada, me gustó porque fue más o menos justo lo que hablaba yo hoy, de mi abuela. Así que nada, como que uno aprendiendo todos los días un poquito. Y nada, me voy súper contento, el día está hermoso, está templadito, está lindo. Con todo el equipo de la moto lo siento súper rico. Así que nada, disfrutando mucho. Me comí un chocolatito que tenía en el bolsillo que me había olvidado. Y bueno, seguimos la rutita de hoy. Seguimos.